libro de Apocalipsis, capítulo 21. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Estos son los tiempos que estamos viviendo del libro del Apocalipsis. Si podemos ver, el mundo está desplegado. Hay tantos terremotos, desbordes de los mares, de los ríos. Y vemos cómo un día a la vez la palabra de Dios se cumple. Hoy le damos gracias a Dios porque estamos en pie tomando de nuevo palabra para edificación del cuerpo de Cristo. Y dice la palabra: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Somos ese pueblo que espera que venga nuestro esposo, es el Señor Jesucristo. Estamos en tiempos apocalípticos. Yo no sé si han visto cómo se está moviendo la tierra. Todo lo que acontece un día a la vez nos señala y nos lleva en el camino a que la palabra de Dios está en cumplimiento. Es necesario que estemos preparados un día a la vez, porque sabemos que la venida del Señor Jesucristo está pronta. Nosotros pedimos revelación al Espíritu Santo para que en Él podamos permanecer firmes en el camino, sin desenfocarnos. Ahora creemos que Dios tiene el cuidado de toda su creación, pero también el hombre se ha encargado, se ha empeñado de destruir la creación perfecta de Dios. No podemos decir: Dios, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿por qué y para qué? Si sabemos que las Escrituras nos guían a la perfección de los tiempos que estamos viviendo. Es necesario abrir nuestro entendimiento y saber que Él nos ha dejado las Escrituras como guía para que vivamos un día a la vez, como si fuese la partida a la presencia del Señor hoy. Y oí una gran voz, dijo el apóstol Juan, del cielo, que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo está con ellos como su Dios. Esto es para los que permanecen en el camino, para los que no se han puesto la marca de la bestia. Recuerde que estamos viviendo tiempos finales, y el mundo dice, desde hace muchos años dicen que son los tiempos finales, pero muchos están y han partido a la presencia del Señor en estos últimos días. Y tal vez en este mismo instante, ¿cuántos están partiendo a la presencia sin antes conocer el propósito por el cual el Señor les creó en esta tierra? Pero tú, que hoy recibes la palabra de Dios, abre tu entendimiento y dele gracias a Dios, porque tenemos tiempos para prepararnos, tiempos para avanzar y conquistar, y dar gracias por habernos dejado tan maravillosa bendición como es su palabra. Y dice la palabra del Señor: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es el favor, la misericordia, es su gracia. Ya no habrá más muerte, porque las primeras cosas pasaron. Estamos hablando de un tiempo que Dios ha preparado morada para
aquellos que han permanecido y se han enfocado en la palabra del Señor, y que por encima de toda situación, circunstancia que afrontemos en la faz de la tierra, no nos moveremos, porque Él nos dejó su palabra para que permanezcamos firmes en obediencia. Y Él será nuestro Dios. Es maravillosa la noticia, la respuesta de que todo lo que hemos buscado en su presencia, en su palabra, obtenemos el galardón que Él ha preparado para nosotros. Y ya no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús. Y aunque afrontemos situaciones, dificultades, nosotros permanecemos con la esperanza de esta nueva bendición, esta nueva tierra, esta nueva Jerusalén. Es la ciudad que Dios ha preparado para aquellos que le siguen y que permanecen en el camino. No podemos debilitarnos en la mitad del camino. El proceso, el camino es Cristo Jesús. Y ni la vida, ni la muerte, ni el hambre, ni la escasez nos podrán separar del amor de Dios, porque permanecer en Él es heredar todas estas promesas de las cuales el tiempo final del libro del Apocalipsis nos anuncia. Y dice la palabra en versículo 5 del libro del Apocalipsis capítulo 21. Y Él que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La verdad está en Cristo. Y escribe en la tabla de tu corazón, y tal vez haya traído notas para tomar apuntes, porque es necesario que quede grabada palabra en nuestro corazón. Creemos que vivimos la palabra de Dios. Creemos que es su palabra que nos sustenta un día a la vez. Vivir este día como si fuese la partida del último día. No podemos vivir el día de mañana y estar afanosos. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿O qué comemos? ¿Qué bebemos? Porque de cierto os digo que el Señor añadirá todas estas cosas. Aquellos que le han creído y que permanecen en el camino. Y dice el versículo 6, y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cuántos sedientos hoy están en las naciones? Vengan a mí, dice el Señor, porque gratuitamente yo les daré a beber agua de la fuente de la vida. Levántate del lugar donde estás hoy y dile: Señor, gracias, yo tengo sed. Quiero beber de la fuente del agua de la vida, de la cual anuncia la palabra de Dios, y Él nos dará a beber gratuitamente. Es maravilloso tener parte en el propósito de Dios. Contar en Él es la mayor bendición que puede un hombre o una mujer tener. ¿De qué nos sirve todas las riquezas que hemos conquistado aquí en la tierra si el día de la partida no llevaremos nada y partiremos menos que cuando vinimos? Porque el nacimiento de un bebé nace, crece y se reproduce, hace todo lo que ve hacer. Pero cuando nosotros partimos, tal vez partimos en nuestra vejez debilitados. Pero si algo tenemos en común los hijos de Dios, es que tenemos el galardón que hemos conquistado por permanecer firmes en la presencia del Señor, no desenfocándonos de la palabra de Dios. Como tan cierto que alguien conduce
y se puede distraer o desenfocarse y puede venir un accidente. Así puede venir la vida de un individuo que se desenfoque de la palabra del Señor. Pero es necesario que permanezcamos firmes, sin titubear un día a la vez, teniendo por ganancia la palabra de Dios, teniendo por riqueza y por tesoro, por oro y plata refinada, el mensaje de las Escrituras que Él nos ha heredado por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Aleluya. El que venciere, dice el Señor. Levántate para vencer en el nombre de Jesús, porque todas estas cosas heredaremos los que permanezcan en el camino y puedan heredar las promesas de las cuales hoy instruimos el pueblo de Dios en las naciones. Una iglesia ataviada para su marido, para su esposo. Es la iglesia cristiana del Apocalipsis, una iglesia sin fronteras, una iglesia sin mancha y sin levadura. No leudamos la palabra. No permite leudar la palabra de Dios, porque no habrá otro fundamento edificado sobre el único fundamento que es el Evangelio que hoy tomamos para instruir y corregirnos en esta vida. Un stop debemos hacer en el vaivén de nuestra vida y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿En verdad estoy reservando mi morada con Cristo Jesús o qué estoy haciendo de mi vida? Pero los cobardes, dice el Señor en versículo 8, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Creo en el nombre de Jesús que yo no le estoy predicando ni estoy instruyendo la vida de los cobardes. Tú eres valiente si estás hoy y has tomado y te has conectado con la palabra de Dios. La debilidad se perfecciona en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros no hagamos parte del lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte, el castigo eterno, que muchos desconocen. Tal vez el 90% de las naciones desconocen la muerte segunda. Ellos creen que morir en ese cuerpo físico, ahí terminó todo. Pero según las Escrituras comenzamos cielos nuevos y tierra nueva, dice el Señor. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mis hijos. Necesitamos arder en el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos conectarnos con la revelación de su palabra. Es necesario que tú te levantes y digas, Señor, avívame en el fuego de tu Espíritu Santo y ayúdame a discernir tu palabra para que no me pierda y no haga parte de esta muerte segunda de la cual habla el capítulo 21, versículo 8 del libro del Apocalipsis. Y dice la palabra, la nueva Jerusalén, ya estamos en un tiempo nuevo. Es un tiempo donde tú y yo heredamos la nueva Jerusalén. Y dice así, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios.
la esposa del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. ¿Y quién es la esposa? Esa ciudad, la nueva Jerusalén, que está ataviada, donde permaneceremos por la eternidad, porque hacemos parte del ejército, el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Hemos trabajado incansablemente y nos hemos inspirado en su palabra a través de la revelación del Espíritu Santo para permanecer firmes en el camino. Y es necesario que no permitamos debilitarnos en el camino, que es la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios un día a la vez. Echa mano del tesoro preciado, la plata y el oro refinado. Es la palabra de Dios. Palabra santa y poderosa, con la cual hoy nos conectamos a través de la elocuencia del Espíritu Santo, que reveló la revelación de nuestro Señor Jesucristo en los últimos tiempos. Y dice la palabra así: teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y los nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Estas son las características. Empezamos a visualizar ese diseño único, esa morada que reservó el Cordero inmolado, que partió a la presencia y nos envió el Consolador, el Espíritu Santo, que hoy nos da avivamiento, revelación, para que las Sagradas Escrituras queden en nosotros. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Él nos anima y nos consuela un día a la vez. Él habla constantemente. Ahora, no sé en qué posición estás de tu vida. Si no has oído la voz del Espíritu Santo, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, yo también quiero adorarte. Yo también me gozo de conocer y recibir las buenas noticias de la palabra profética. Es profético el libro del Apocalipsis. Es un tiempo de profecía, un tiempo donde el Señor, a través de la palabra, nos instruye para que no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Tenemos aún tiempo de ir al arrepentimiento si no te has arrepentido, no te has convertido. Y no sé en qué posición, en qué orden estés viviendo tu vida. No eches a perder lo más valioso y sagrado que es vuestra salvación. Es necesario abrir el entendimiento ahora. Tal vez mañana sea demasiado tarde. Y dice la palabra: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Este es el diseño de la nueva Jerusalén, donde haremos parte del propósito, el galardón, el regalo mayor para aquellos que hayan permanecido en el camino sin desenfocarse de la palabra del Señor que nos sostiene. Es el alimento al espíritu. La palabra de Dios nos da sabiduría, entendimiento, consejo, nos da fortaleza, nos consuela y nos anima a permanecer firmes, fieles. Y dice la palabra: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida
en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Tenemos un diseño perfecto. Mientras leo y tomo la palabra de Dios para instruir tu vida, veo la revelación del Espíritu Santo que me muestra maravillosamente ese lugar espléndido. Es la plenitud de Dios. Veremos que es la luz en medio de nosotros, porque dice que Él es nuestro Dios y nosotros sus hijos. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Puedes dimensionar tu espíritu. Puedes visualizar la belleza de este lugar, diseño único, de piedras preciosas, medidas perfectas, diseño único, adornado de oro. Pero la luz que está en medio de nosotros es lo que hace la diferencia del diseño, que es Cristo Jesús en nosotros. Es Él que nos apacentará un día a la vez. Ya no tenemos aflicción, ni habrá más muerte, porque dice que las primeras cosas pasan. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Todo lo que viviremos, porque reinaremos como reyes y sacerdotes en lugares celestiales. De esto habla el libro de Mateo, y también lo vemos en la revelación del libro del Apocalipsis del último tiempo. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero agata y el cuarto esmeralda, el quinto onice y el sexto cornalina y el séptimo crisolito. Adornado los muros, todo el diseño, la decoración en piedras preciosas. Puedes imaginarte en ese lugar. Puedes transportar tu espíritu. Pídale al Espíritu Santo que te lleve al lugar. Porque el Señor, a través del Espíritu Santo, nos deja ver. Todo lo que pidamos al Espíritu Santo, Él lo hará. Y podemos cerrar los ojos y visualizar ese lugar maravilloso. Creo que no tenemos palabra en nuestra boca para dimensionar su belleza y ese diseño único. Glorificamos al Señor. El octavo berito, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Lugares celestiales son preparados para aquellos que permanecen en el camino. El camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. No cambies una vida en la eternidad por 80 años aquí en la tierra haciendo su voluntad, viviendo como si no conocieras del Evangelio del Señor Jesucristo, viviendo el libertinaje, porque Dios nos dio libertad, pero no podemos confundir la libertad con el libertinaje.
Muchos dicen, es que yo no quiero, yo no puedo. Pero ¿quién puede sino Cristo en nosotros? Si no podemos cambiar nuestros hábitos, pidámosle al Espíritu Santo que Él lo hará en nosotros. Y dice la palabra, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Allí no habrá templo, no habrá iglesias, porque Él es el templo. Él es la luz. No habrá luz, no habrá luna, porque la luz es Cristo Jesús en medio de todos nosotros, a quienes hayamos permanecido, quienes no nos desenfocamos del único camino, la verdad y la vida. Yo no sé en qué camino hoy avanzas, un día a la vez en tu vida. Pero puedo decirte que si estás en el camino del mundo, estás en perdición, al lago de fuego y azufre. Si no te arrepientes y viene el llamado para partir a la presencia esta noche, puedes perderte. Ya no hay tiempo. Una vez mueres aquí en este cuerpo físico, no tienes oportunidad. Muchos tienen su pensamiento de decir, yo voy al purgatorio, me quemo las salidas y me purifico ahí y luego voy al cielo. No es verdad, es una doctrina falsa. No te dejes engañar por las predicciones del mundo. Ve a las escrituras, porque como tan cierto que vive la palabra de Dios, en cuya verdad yo hoy instruyo, una iglesia ataviada, sin fronteras, esperando a su marido, esperando el esposo que viene, y podemos partir con él si estamos con Cristo. Y estar con Cristo no es hablar yo estoy con Cristo, es dar frutos. Muchos dicen yo estoy con Cristo y viven en el mundo como si no tuviesen temor a la presencia de Dios, que Él habita en nosotros y que ve y que hace llover y salir el sol sobre justos y pecadores, justos e injustos. Pero la palabra de Dios nos limpia. Es necesario que permanezcas en el camino. Es necesario que tomes estudios bíblicos, te congregues, para que aprendas y temas a Jehová y vivas una vida alineada a la palabra que Él nos dejó. Tú puedes hacer tu voluntad. Tú te puedes esconder del mundo entero para vivir haciendo lo que place en tu vida hacer. Pero hay uno que oye y ve. El Espíritu del Señor no se puede ocultar. Él mora en nosotros. Y cuando tú vives como el mundo, en el libertinaje, como el mundo, el Espíritu sale de tu vida. Cuando entristecemos la presencia del Espíritu Santo, ya no mora en nosotros. El Espíritu también nos puede abandonar. Y dice la palabra, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará cosa inmunda, dice el Señor. ¿Y qué cosa inmunda? ¿De qué inmundicia habla la palabra del Señor? De aquellos mentirosos, cobardes, hechiceros, idólatras, fornicarios, adúlteros, de aquellos que se han dedicado toda su vida y se han dejado engañar en sus mismas patrañas. Aquellos que dicen, no, yo no quiero entregarle mi vida al Señor. Yo lo voy a hacer cuando yo quiera. Pero ¿quién ha dicho que nosotros queremos servir al Señor? ¿Quién ha dicho que el mundo quiere congregarse para aprender de la palabra y temer a Jehová? Si no es una decisión y una determinación. Hay un mundo en controversia, que en verdad no se entienden ni a sí mismos. Hoy quieren y mañana no. Pero cuando viene la aflicción siempre queremos, ya es demasiado tarde. Viene la aflicción y queremos servir al Señor, pero tal vez no tengas tiempo del arrepentimiento. Tal vez sea su último suspiro sobre la faz de la tierra y no tengas tiempo de decir, Señor, lo siento, me arrepiento, quiero volverme, porque muchos han endurecido su corazón y ni aún en el hecho de muerte se arrepienten de su maldad. Aún en diagnósticos que son irrevocables para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Ahora vemos en el nombre de Jesús cómo Dios dio y quitó. Pero es necesario que abramos nuestro entendimiento para que se cumpla la palabra de Dios en nosotros y tal vez tengamos un corazón contrito y arrepentido y podamos decir, Señor, yo quiero participar en la nueva Jerusalén. Yo quiero hacer parte de tu propósito, Señor. Porque si tú no haces parte del propósito del Señor Jesucristo, haces parte del propósito de Satanás, el diablo. No hay otra opción, no hay una tercera opción. Deje de oír melodías del mundo. Deje de vivir escuadriñando las redes sociales cuando puedes escuadriñar la verdad en las Escrituras. Y el Espíritu te trae revelación para que no te pierdas, más tenga vida eterna. Puedas participar en el propósito. Capítulo 22, libro del Apocalipsis, capítulo final. Hoy cerramos el estudio del libro del Apocalipsis. Gloria a Dios. Es un tiempo profético, un tiempo de bendición, un tiempo de crecimiento espiritual. Hemos instruido las naciones a través de la revelación del libro profético final de los últimos tiempos, la revelación del Señor Jesucristo. Y dice así ha dicho Jehová el Señor. Y después me mostró un río limpio, capítulo 22, versículo 1, de agua limpia, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Quién quiere beber y hacer partícipe de este río de agua limpia? Solo los que se hayan sujetado, los que hayan renunciado a la inmundicia del mundo. Que no entrará cosa inmunda, dice el Señor, en esta nueva Jerusalén. No entrará cosa inmunda, vuelvo a advertir. Es una advertencia, me dice el Espíritu Santo. Vuelvo a advertirle a las naciones sin fronteras, una iglesia ataviada. Y si te has ataviado para esperar al esposo, para hacer partícipe en este proyecto de la nueva Jerusalén, debes renunciar a toda cosa inmunda que es el pecado que te separa del propósito de Dios.
No podemos perdernos en el conocimiento del mundo creyendo que vino la gracia para salvarnos. Sí, vino la gracia, pero tú tienes que sujetarte a la gracia. Tienes que obedecer por la gracia y el favor. Debes pagar el precio. No es que tú no quieres pagar el precio, quieres vivir tu vida y luego hacer parte del propósito del Señor, porque el Señor dice, no entrará cosa inmunda en este lugar. Y el pecado es inmundo. El Señor habló anteriormente de la cobardía, pero como tan cierto que vive el Espíritu del Señor y que ministra a las naciones en esta hora, que hoy no le estoy predicando a los cobardes, yo le estoy predicando a un pueblo que se somete a Dios un día a la vez, un pueblo que está lleno del avivamiento del poder del Espíritu Santo, un pueblo que se levanta y dice, yo hago parte, porque yo me someto a vivir en sujeción y he entendido la palabra de Dios. La palabra de Dios no se fundamenta humanamente. Tú no puedes fundamentar el único evangelio que está escrito y que por revelación del Espíritu Santo os ministro un día a la vez. No podemos decir, no, es que yo también soy salvo y tú vives en libertinaje, vives haciendo cosa inmunda en tu vida, delante de la presencia del Señor, y entonces no quieres sujetarse, no quieres pagar el precio. He dicho y vuelvo a repetir, vuelvo a advertir, es una advertencia. Con el Señor Jesucristo es todo o nada. Entrégale todo a Dios, porque Dios no es mezquino para salvarte, para llevarte a ser parte del gran propósito que Él preparó para aquellos que se someten a su palabra. Yo me someto a la voluntad de Dios, dice el mundo, pero se someten a su propia concupiscencia de maldad y pecado, porque viven en inmundicia, haciendo lo que el mundo hace. Aquellos repetitivos que repiten lo que ven y hablan lo que oyen en el mundo. Y dice la palabra que no se ha repetido entre vosotros, ni traigamos el pasado al presente, dice el Señor. Y dice la palabra, en medio de la calle, de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida. No tendremos más muerte. Porque he aquí, dice el Señor, las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni tristeza. No habrá día, no habrá noche, porque las primeras cosas pasaron. Vosotros, pueblo que se ha sujetado, que ha permanecido en la presencia del Señor, ustedes y nosotros haremos parte de la nueva Jerusalén. Hoy le damos gracias a Dios por darnos la revelación de su palabra. No podemos cegar el entendimiento, porque el entendimiento es el Espíritu que mora dentro de nosotros. Si Él no está, no entenderíamos su palabra. Pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos ayuda. Él nos revela, Él nos instruye a través de su amor, de su misericordia, porque quiere que no te pierdas, más que tengas parte en el nuevo proyecto de la nueva Jerusalén. Y dice la palabra, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aleluya.
No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Y dice la palabra, la venida de Cristo está cerca. Viene Él de nuevo por la iglesia ataviada. Una iglesia sin mancha, una iglesia santa, una iglesia que no se ha contaminado con las cosas inmundas que hace el mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no le permitimos al mundo contaminarnos. Nosotros predicamos la buena semilla para que el mundo se convierta a Cristo Jesús y a nosotros. Y no nosotros estemos repetitivamente haciendo lo que el mundo hace por falta de conocimiento de la verdad, por necedad. Porque cuando tú no tienes entendimiento en la palabra de Dios, necio eres. Pero dice el Señor, yo os enseñaré, instruiré estas cosas. Versículo 6. La venida de Cristo está cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor es Dios de los espíritus de los profetas. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hermano de los hermanos, sus siervos, los profetas. Y nosotros recibimos la revelación por el Espíritu Santo. Esto fue el mismo Espíritu que hoy mora dentro de vosotros, el que le reveló al apóstol Juan las cosas que deben acontecer. Hoy tenemos ensanchamiento espiritual y creemos en el nombre de Jesús que todas estas cosas vienen. No sabemos si es en esta madrugada. Y me dijo, versículo 10, y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Él habla después de que hayamos partido. El que murió en la inmundicia sea inmundo todavía, pero ya no hay tiempo. El que es justo practique la justicia, porque justo fue y tampoco hay tiempo para que los justos practiquen la inmundicia. El que partió a la presencia según lo que haya hecho aquí en esta tierra, en estos tiempos que Dios nos ha dado, esto será con lo que rendirás cuenta el día del juicio final del gran trono blanco. Hablamos en el libro del Apocalipsis capítulo 20. Y dice la palabra, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo con el galardón, la nueva Jerusalén.
esa ciudad de piedras preciosas, las calles de oro. No habrá día, no habrá noche, no habrá muerte, no habrá llanto y no necesitaremos de luz porque el mismo Dios está con nosotros. Según sus obras, dice el Señor, para que no te dejes engañar. No te confundas y no permitas perderte en tu propia concupiscencia humana. Porque como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, que si obras inmundas estás haciendo hoy, y hoy viene el Señor a tu vida, cree en el nombre de Jesús, que no participarás en ese propósito. Damos gracias, Señor. Y hoy bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y arropamos las naciones, una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Tenemos el privilegio de abrazarlos con la revelación de los últimos tiempos. Hoy glorificamos el nombre del Señor. Tenemos aquí una petición, gloria a Dios. Oramos y le pedimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que concedan la petición que has puesto delante del Señor. Que el Espíritu Santo sople vida sobre tu necesidad. Que sea Dios obrando, Luzari. Que Dios te arrope con su misericordia. Que el favor de Dios haga misericordia en tu casa, en tu familia. Hoy le pedimos a Dios que tenga memoria de ti. Dice la palabra que Dios se acuerda de nosotros. Cuando ponemos peticiones que aún nosotros no podamos tomarlas en el momento del en vivo. Pero Dios conoce lo que has puesto delante de Él. Si tú lo escribiste, Dios concederá las peticiones de tu corazón. Dios te bendecirá. Mujer, levántate porque Dios traerá justicia a tu casa. Dios resplandecerá porque dice las primeras cosas pasaron, Luzari. He aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Creo en el nombre del Señor y para toda la iglesia ataviada como una iglesia santa que espera la misericordia y la bondad del Señor, que Él traerá refrigerio, que Él concederá, Él restaurará, Él levantará una nueva familia en tu casa. Glorificamos al Señor y damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Eres uno de aquellos que han lavado tus vestiduras. Bienaventurado, dice la palabra profética, lava las vestiduras. Dile, Señor, lávame con hisopo para que yo sea partícipe de la nueva Jerusalén, tierra nueva y cielo nuevo, y todas las cosas serán hechas nuevas proféticamente. Todo lo que estaba quebrado será restituido, será hecho nuevo. Aún si te quebraste los huesos y tienes partida el alma en 1000 pedazos, hoy Dios quiere hacer nuevas cosas en tu vida, nueva familia, nueva unción, porque la primera unción pasó, pero ha venido la unción de restauración, la unción que nos da la revelación del Espíritu Santo para darnos libertad en este tiempo. Oramos por todos aquellos que están suscribiendo sus peticiones. Que Dios conceda conforme has dicho. Dice la palabra que Dios te dé conforme lo que has puesto delante de mí. Y como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, que he visto su gloria en peticiones que aún ni siquiera las hemos alcanzado a leer, porque son tantas, pero Dios conoce lo que has escrito, porque dice la palabra, escrito está, y todo lo que tú escribas delante de la presencia del Señor, lo que hayas escrito, aún en este servicio, en este canal,
estamos orando 24/7. No solo oramos en este servicio, oramos de madrugada, oramos 24/7. Deja las peticiones que tengas en tu corazón para que Dios haga misericordia y se acuerde de ti. Dice la palabra, versículo 15, mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentir, estarán fuera del proyecto. No heredarán todas estas cosas. No harán parte de la nueva Jerusalén por la eternidad. Aquí en la tierra podemos vivir 70 y 80 y más robusto, dice el Señor. Pero ¿de qué nos sirve habernos deleitado en la inmundicia de las concupiscencias que el mundo practica un día a la vez si estamos repetitivos? Estamos haciendo lo que otros hacen porque no tenemos carácter ni identidad. Porque no hemos tomado decisión y determinación de decir, Señor, yo sirvo al Señor y yo quiero obedecer tu palabra, entonces damos fruto. No podemos abrir boca ligeramente y decir que amamos a Dios cuando en verdad estamos participando en las obras infructuosas de las tinieblas un día a la vez. Tú haces cosas ocultamente que solo Dios las conoce. No te engañes, puedes perder tu vida, y no solo tu vida, sino tu salvación por la eternidad. Yo, Jesús, dice el Señor, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Nosotros les hemos hablado. Dios rinde cuenta a los profetas, pastores, apóstoles, evangelistas y maestros de la palabra. Los ministerios que el Señor Jesucristo constituyó y que el mundo desconoce. Hemos hablado de todas estas cosas. Yo, Jesús, dice el Señor, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No te contamines del mundo. Desnuda tu condición de pecado. Arrepiéntete porque tal vez el día de mañana sea tarde. Tal vez no tengas parte. Hayas querido, pero no lo ha manifestado. Y si no lo ha manifestado, no dará fruto. No es porque digamos, yo quiero servir al Señor. Es porque en verdad demos fruto. Porque muchos en sus bocas tienen de servir al Señor, pero en verdad, cosa inmunda hacen un día a la vez. Yo testifico, dice el Señor, todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, oye bien, pueblo de Dios, advertencia, si alguno añadiere, dice el Señor, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, en este libro. Las plagas. Hay lepra, pestilencia, muerte. Todas estas son plagas. No puedes decir que sirves a Dios, porque si tú dices que sirves a Dios y vives en inmundicia, vives en desobediencia, en pecado, entonces estás fundamentando un fundamento falso sobre el fundamento de la palabra de Dios, que escrita está. No podemos decirle al mundo que somos cristianos, cuando en verdad no damos testimonio ni fruto, ni aún queremos congregarnos. Queremos en nuestra propia voluntad y a nuestra manera. Queremos someter a Dios a nuestra vida, en vez de nosotros someter nuestra vida al Señor. Pero hay de aquellos. Y si alguno
quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquí cerramos el libro del Apocalipsis. Hay revelación profética del Espíritu Santo. Y como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, que si no te arrepientes de la inmundicia que hemos participado en las obras infructuosas de las tinieblas, no tendrás parte de la nueva Jerusalén. No hay galardón que esté a su nombre. Pero hay tiempo de arrepentimiento. Debemos arrepentirnos y entrar en obediencia en la palabra del Señor. No te dejes engañar del mundo y de la falsa doctrina que muchos predican, porque como tan cierto que vive el Señor, que dice su palabra, que si añadimos o quitamos, plagas vienen y también nuestro nombre será quitado del libro de la vida. Pero yo debo predicar según las Escrituras, no según la humanidad, no según las emociones que el mundo quiere oír. Yo pago un precio y es el precio que Cristo pagó. Y por pagar el precio y hacer la voluntad según las Escrituras, el mundo nos rechaza. Pero Cristo nos ha aceptado. Y hoy estamos en este lugar para ministrar. Abran el entendimiento y sometan su vida a Dios, para que entonces participemos, nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y participemos en la nueva Jerusalén. Dios es misericordioso, sí. Dios es bondadoso, sí. Dios no rechaza un corazón contrito arrepentido, pero hay de aquellos que participen en las obras infructuosas de las tinieblas y se estén disfrazando como el día del Halloween de cristianos. El mundo celebra Halloween y se disfrazan de cristianos y dicen: yo sirvo al Señor, cuando participan y se han contaminado con las obras infructuosas de las tinieblas. Y aún les hemos predicado el Evangelio, pero aún participan en el mundo. Esto es cosa inmunda, dice el Señor. Y si esto estás haciendo, arrepiéntete. Porque por medio de la desobediencia viene el juicio. ¿Y qué es juicio? Enfermedad, tribulación, angustia, depresión. Todas estas plagas que he nombrado son juicio que viene de parte de Dios para muchos que han desobedecido la palabra. Hay un dicho que el mundo dice: disfracémonos porque viene el día de los niños. Pero ¿cuál es el día de los niños? Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la verdad de los niños. No es el disfraz, lo oculto. Queremos ocultar la identidad, la belleza, la pureza de los niños en medio de disfraces que Dios no aprueba. Dios no aprueba la participación en las obras infructuosas de las tinieblas. Dios aprueba nuestro vaivén sujeto a la palabra, según las Escrituras. Hoy damos gracias a toda la iglesia cristiana del Apocalipsis que se están conectando a nivel nacional e internacional. Amamos el pueblo de Dios y oramos por vuestras peticiones. Dejo saber a vosotros que toda petición que están inscritas en nuestro canal, nosotros las presentamos delante del Señor en el altar. Tenemos un altar donde oramos todos los días
por vuestras peticiones. Y en nuestras horas de madrugada también estamos clamando, intercediendo, cuidando. Somos quien cuida el pueblo del Señor. Les saluda la profeta Concepción, el pastor Jacobo. Cerramos el libro del Apocalipsis y bendecimos vuestra vida. Declaramos sanidad, libertad, paz, gozo, alegría. Gózate en la palabra del Señor y